Hola, mi nombre es Alejandro Moreno y esto es La Inicial Escarlata, el podcast de novela negra asociado a mi web, alejandromorenosánchez.com, en el que hablaremos de novela negra y criminal, de cine y de series criminales, de cómics, de música, de actualidad y de todo lo que quepa en el gran saco que es el género negro. Ahora pasa, toma asiento y relájate, que estamos a punto de empezar. Hola, criminal, ¿qué tal estás? Pues aquí estoy otra vez en La Inicial Escarlata, tu podcast de novela negra, con el capítulo 26. Y en este capítulo lo que voy a tener es una charla criminal con Antonio Lozano, que es escritor, traductor, periodista y el editor de RBA Serie Negra. Seguro que lo conoces y si no lo conoces a él, conoces su trabajo. Y hoy lo he traído porque presenta un ensayo negro criminal, o sea, un ensayo sobre novela negra, que se llama Lo leo muy negro, un ensayo que está muy chulo y quería comentarlo con él un ratito para que nos cuente sus por qué ha decidido hacer el libro y bueno, y lo que se me ocurra. Tengo un montón de preguntas que hacer. Y nada, recordarte que La Inicial Escarlata, el podcast de novela negra, lo puedes escuchar en las principales plataformas de podcasting y que muchas gracias por estar ahí, ya sea tu primera vez o sea recurrente, porque ya sabes que sin ti esto no tendría ningún sentido. Y pues nada, yo creo que realmente vas a poder ver si quieres esta entrevista en vídeo, porque lo estaré subiendo al canal de YouTube y no me entretengo más si quieres. Así que vamos con la charla criminal con Antonio Lozano. Al lío. Hoy ha venido a La Inicial Escarlata Antonio Lozano. Antonio, bienvenido. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. A ti por reservarme un huequecito y sobre todo, bueno, pues has venido principalmente por la nueva publicación de tu nuevo libro, que es un ensayo sobre la novela negra que se llama Lo leo todo negro, que se publica con Destino. Y pues yo quería pues, empezar a leerlo, o sea, me ha gustado mucho y sí que quería comentarlo un poco contigo. Y la primera pregunta que me viene a la mente es el por qué hacer este libro, este ensayo. Ujú. Bueno, el ensayo bebe mucho de piezas periodísticas que yo he ido publicando a lo largo de los años, ¿no? Tengo una faceta de periodista cultural desde hace Ay, mucho perdona, es verdad que no te he y presentado. a estas les he añadido mucho. Que claro, que no, que se me ha olvidado Ah, presentarte bueno, que es lo Antonio. leo muy negro, ¿vale? Es lo leo, ¿Qué he dicho? claro, y es lo leo muy negro el libro. Lo ¿Y leo qué, todo muy negro. y qué he Quería dicho? quitar el todo. El Es lo leo todo. muy No, negro. no, de hecho lo tengo aquí. Lo leo Lo muy leo todo muy negro. negro. No sé por qué he dicho todo. Vale, has dicho lo... Lo tengo bien apuntado. Tranquilo. Lo leo muy negro. O sea, ahora No, me luego, lo de creo, hecho, pero a veces el pondré. directo... Sí, vale, perdona. Es verdad, lo tengo No, no, aquí. tranquilo. Lo leo muy negro. Luego, este se está viendo en. ¿Lo tienes por ahí, por casualidad? Sí, Enséñalo, enséñalo. Mira, lo ves. Lo leo muy negro. Lo que estéis en YouTube lo podréis ver. Y luego también yo pondré luego en el blog la portada. Lo leo muy negro. Y Antonio es escritor, periodista, traductor y también es el editor de la serie negra de RBA. ujú, ¿Correcto? ¿Algo correcto. más? Correcto. Sí. Todo, lo principal está ahí. Vale, pues eso. Gracias. Ahora ya, perdona el Ujú. porqué de escribir este ensayo. Bueno, yo llevaba años reflexionando sobre el género negro. En mi faceta como periodista es uno de los temas que más me interesa explorar y he ido publicando artículos sobre el género, he ido entrevistando, he tenido la fortuna de entrevistar a grandes nombres de la especialidad y el libro se alimenta en parte de esto, de una recopilación de piezas que yo he ido publicando a lo largo de los años y luego hay Ujú. muchas que están hechas ex profeso para este volumen, ¿no? Yo creo que la bibliografía criminal española, la verdad es que hay poco ensayo sobre género negro, hay mucha novela negra, mucha ficción negra, pero son también contados, digamos, la bibliografía desde el pensamiento, desde la reflexión del género. Y me pareció que por ahí podía aportar algo más que no poniéndome a escribir una novela negra para el que no sé para empezar si estoy facultado para ello, Ujú. ¿de acuerdo? Y bueno, me gustaba la idea de darle vueltas y pensar sobre el género, ver sus puntos fuertes, pero ver también sus perversiones
Y uno de los hilos troncales del libro sería cómo han dialogado las ficciones criminales, tanto básicamente literarias, la verdad es que el libro es básicamente sobre novelistas, pero también en el cine y en la televisión, ¿no? Y Ujú. cómo esas ficciones criminales se han inspirado en el crimen real, ¿vale? Cómo lo han pervertido también, cómo en aras del el entretenimiento, el gozo lector, obviamente se han tomado muchísimas libertades. Sí. eh, Esto por un lado, pero también como el crimen real, ¿no? Los criminales o delincuentes han acudido a la ficción en busca de inspiración y de ideas, ¿no? Y cómo ambos mundos, el ficcional y el no ficcional, han dialogado. Y este es uno de los temas, digamos, que recorre un libro que al final tiene muchas caras, ¿no? Porque ya digo, hay perfiles de autores, hablamos un poco también de la historia del género, bueno, analizamos la figura de clásicos, pensamos sobre estas mutaciones, o sea, tiene varias caras. Sí, sí, ya te digo lo que yo por ahora llevo leído un 30% más o menos Ujú, y sí que es verdad que es la variedad, es hablas ujú, de todo un poquito, o sea, desde pues de los clásicos de me ha hecho gracia, lo quería comentar al principio, que es la primera, la nota del autor que pones al ujú. principio, en la que dejas claro que vas a hablar de novela negra así en general, o sea, no te vas a meter en el subgénero, a ser específico, que eso no es tema del libro, que eso ya hay otros libros que lo tratan, como el que comentas de A quemarropa Sí. de Alex Martí y Jordi Canal. Ujú, Y ujú. eso me da a preguntarme, ¿somos muy tiquismiquis los seguidores del Un- género negro? los seguidores del género negro lo somos, en cambio la calle, el Mm, desconocedor, no lo es. Quiero decir, se agrupa la novela negra y se le llama novela negra a todo, ¿no? mm, Y en cambio es verdad que yo ahí cito el libro de La quemarropa, ¿no? Donde ahí sí que hay un capítulo dedicado a buscar los subgéneros, ¿no? Ya digo, nosotros llamamos novela negra donde hay un crimen, un delito, ya le hicimos novela negra, pero obviamente mm. hay que habría que especificar entre novela de misterio, otros les llaman novela enigma, hay novela que es más policíaca, ¿no? De comisaría, luego obviamente también hay thriller, que el Claro. thriller participa de la novela negra, pero no es una novela negra, Ujú. entonces hay muchas subdivisiones y yo aclaro ahí que menos en casos concretos, porque llamar novela negra a Agatha Christie obviamente se hace en la calle, Sí. gente desconocedora, ahí sí que pongo novela de misterio, pero luego no entro en especificidades, ¿no? Entonces hablo un poco de novela negra y ahí me los meto todos, entendiendo que el lector, el, el- tanto el especializado como el no especializado, entenderá a lo que me refiero, ¿no? Sí, vale, Simplemente vale, sí, esta te entiendo. aclaración de entrada. No, pero sí, me hizo gracia porque además imagino que pasará lo mismo en otros géneros, a lo mejor con la ciencia ficción también o con la fantasía, que el que Exacto. es lector casual de eso, pues dice fantasía, pero luego no, es fantasía, dark, no sé qué. Bueno, vale, no sé. O sea, imagino que será Claro. algo normal. Y Vale, perdona que al hilo sí, de esto te hago un apunte también. También hay una otra perversión, que es que también ahora parece que baste que haya un crimen, un delito para no llamar novela negra, ¿no? eso También es se un... abusa de la etiqueta. Entonces, de cara a posicionarse en el mercado, también se venden como novelas negras, nos intentan colar como novelas negras, novelas que no son, ¿no? Que no lo son. Quiere decir que simplemente porque Mm, haya un muerto y tal, te dicen, bueno, pues novela negra, para aprovechar un poco el tirón comercial, cuando no es justo, verdad. O sea que sí. también se lo apropia a los que no la practican, ¿eh? Sí, Pues justo algo pasa. eso es una pregunta que te iba a hacer. Si Sí. no creías que estaba demasiado tanto, yo no te diría si es más novela negra o thriller. Se abusa más de la palabra thriller. O sea, ahora todo es thriller, todo. O sea, luego te lees y dices, bueno, pues un ritmo súper pausado, aquí no pasa nada. O sea, sí, hay Ujú. un... Pero bueno, pero thriller es el Sí, thriller y ya está. Sí, eso. Pero bueno, imagino que eso es la gran mayoría de lectores, o bueno, lectores, la gente de la calle con novela negra o thriller, ya con esas dos cosas tú ya exacto. hay que hacer a veces un poco, decir, bueno, vale, no pasa nada, no es Pero, importante. claro, pero tienes Vale. razón, lo del thriller. Thriller y género negro, la verdad es que no es lo mismo. Lo que pasa es que el thriller Mm, participa de elementos de la novela negra, como puede ser a veces un crimen, puede ser el motor de un thriller, ¿no? Obviamente el thriller está lleno de acción y de peripecias, ¿no? A un ritmo endiablado, etcétera, mm, y se venden como, bueno, se venden muchas veces como como thriller, lo que es novela negra y al revés, ¿no? Como novela negra lo que también es un thriller, o sea que hay confusión ahí, ¿sabes? A veces sí, 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 sí. interesada.
a veces involuntaria, pero a veces interesada, pero que son dos géneros limítrofes y que, bueno, que pueden retroalimentarse, pero que es verdad que son sí, independientes. Claro, claro. Por eso, lo que sí que es verdad que lo que comentas es que por tu afición lectora, sobre todo, te has centrado más en la parte, digamos, anglosajona, ¿no? De la novela negra. O sea, tratas menos lo que es bueno, no he llegado todavía al final, o sea, imagino que sí que hablarás un poco del tema autores nacionales o la novela negra en España, pero Uh-huh. comentas que como tú has sido más lector de sobre todo Estados Unidos Uh-huh. y eso, pues... De hecho, te reconoceré que no toco la literatura policíaca, bueno, negra nacional, ¿eh? Me has hecho un spoiler. No, no. Sí, bueno, Vale, vale, sí, no, sí, me lo esperaba, sí, no pasa nada. O sea bueno, que... no, tengo que decirlo para no llevar a confusión al lector. Mm, Yo tenía un apartado muy pequeño, la verdad. En la edición original había un apartado muy pequeño de autores españoles, pero era un poco intrascendente, ¿eh? Aparte no eran autores, digamos, que eran importantes, pero no eran tampoco muy canónicos. Eran más autores que reciclaban elementos del género negro, pero no eran mm, autores puros de género negro y los había incluido, no tenían un encaje muy claro en el libro y al final se sacrificaron con buen tino. Esto responde simplemente a mi educación sentimental literaria. Quiero decir, yo fui a un colegio inglés aquí, soy de Barcelona, mm, y ya me encauzaron, yo creo, un poco hacia lo anglosajón, ¿no? Y desde siempre he leído tanto ficción normal, digamos, no de género como de género, mucho más hacia anglosajones, ¿vale? Entonces ya me encaucé desde que era un joven lector hacia ahí sí, y por claro. eso el libro está volcado en la literatura criminal extranjera. Sí, bueno, pero por tu parte es muy, es decir, honrado decir, no, a ver, yo leo sobre todo de esto, no me voy a echar aquí a ponerme a hablar ahora de cosas que sí, que seguramente que habrás leído, pero no a tanto nivel como lo anglosajón. Entonces, por esa parte, me parece bien, además lo dices al principio también, en la nota del autor, creo haber leído. Entonces, muy bien, pues, Sí, no me perfecto. sentía, digamos que no me sentía una autoridad en el género negro español. He leído autores, pero no Mm. con la profundidad con la que he leído a los extranjeros. De aquí Vale. que no me he querido meter ahí, ¿no? Ujú. Luego se habla de, bueno, para hacer así un poco repaso al contenido, más o menos empiezas hablando de, bueno, de cómo empiezo, bueno, el contenido. Yo me he leído hasta donde yo me he leído, luego podemos seguir el índice, pero tampoco quiero destripar mucho porque eso está bien que la Ujú, gente lo vaya leyendo, que os lo recomiendo mucho. Una cosa que me ha gustado mucho antes de meterme en el contenido es la distribución, son capítulos cortitos que ujú, me ha gustado mucho, son dos páginas, tres páginas, que son lo ujú, típico que te lees una y dices, venga, me termino el capítulo y me voy a dormir. Pero luego dices, ujú. "Oh, me voy a leer otro capítulo y al final vas así Ya, hasta que al final dices, bueno, este parece que es un poco más gordo, venga, este ya aquí corto. ujú. Entonces eso me ha gustado bastante. Sí, el libro nace con voluntad de ser riguroso, claro, lo que se dice, pero al mismo tiempo entretenido. Y donde me extiendo más es más al final del libro, cuando ya son los perfiles de escritores a los que he entrevistado. Entonces hago Ujú. un retrato más en profundidad. No son entrevistas, sino retrato en profundidad. Sí, Ahí sí que me he permitido alargarme. Con alguna pieza sí que me extiendo más, pero por lo general he buscado la brevedad y la concisión y lanzar a alguna idea. También consciente de que el tiempo que tenemos es limitado, ¿no? Los rivales de la lectura son múltiples, ¿no? ujú, Empezando por las plataformas donde ya hay mucho género negro, por ejemplo, y la gente tirará a los capítulos de las series televisivas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ujú. consciente de que nuestro tiempo lector también es limitado, he intentado que sea esto lo más ameno, también entretenido posible. De aquí también la brevedad de las piezas, ¿no? Sí, no, pero me parece muy acertado. Y además luego otra cosa que me ha llamado la atención también es los títulos de los capítulos que están, o sea, son curiosos, por lo menos creas la curiosidad de decir, de qué ir a hablar aquí", luego ya cuando lo lees Uh-huh, dices, pues bien, por ejemplo, eh, tienes aquí al principio hablar de los clásicos, o sea, eso está bien un repaso tanto a intentando descifrar lo que era la primera novela negra, por así decirlo, la primera novela criminal, y uh-huh, está guay ahí haciendo un repaso, luego ya pasas o sea, no voy a pasar por encima porque eso es mejor que la uh-huh, gente lo lea y siempre a claro. los Raymond Chandler, a Dashiell Hammett y todo eso tal. Y Uh-huh, luego ya incluso hablas, una cosa me ha gustado, también hablas por ejemplo, de la parte que no se sabe de las obras, por ejemplo, el Truman Capote, eso no tenía ni idea de uh-huh, lo que le costó hacer La Sangre Fría, por ejemplo, lo que le supuso. O uh-huh, incluso las vidas de Hammett, o sea, te uh-huh, centras más
en los aspectos, más que en la obra en sí, porque la obra en sí, las obras están ahí, quien quiera las lee y ya está, sino eso Ujú, me ha gustado. ujú. Y, y luego pasas a unas partes ya más, digamos, o me ha parecido a mí, por lo menos como de sociología, ¿no? Ujú, De lo que, de explicar el contexto social para saber las obras cómo salen, qué obras salen de ahí, por qué salen así, el tema racial también. Entonces ujú, eso me parece muy interesante. No sé si ujú. que tienes que... ¿Por qué elegir esas partes? El tema... Bueno, respecto a lo primero que decías, Mm, es verdad que analizo también algunas obras, ¿no? Algunos títulos en concreto y tal, o la obra en conjunto de algunos autores, pero sobre los clásicos me interesaba un poco más la trastienda o aspectos más, más biográficos, anécdotas de su vida, aspectos cruciales para la composición de esa obra, pero quizás no son tan del dominio público, ¿no? Hacer mm, de aquí vuelvo a la intención de despertar la curiosidad del escritor. Y respecto a la sociología, también uno de los, bueno, los leitmotivs del libro es preguntarse por qué nos fascina el crimen, ¿no? eso está en la sinopsis. Esa es la primera pregunta, Sí, creo, ¿por qué nos ¿no? fascina el crimen? Sí. Ujú, Y bueno, lo que me comentabas, todo crimen al final es inextricable de la sociedad de la que parte, ¿no? Por eso que el crimen siempre ha sido, los delitos o crímenes siempre han sido los mismos, pero en el fondo todos se explican de una forma distinta a partir de los condicionantes sociológicos, históricos de cada momento, ¿no? Y en esto ujú, me gustaba detenerme. Y sobre la fascinación, ahora me viene, que había perdido un poco el hilo. ujú. Claro, de alguna manera todos nos horripila el crimen y nos atrae al mismo tiempo, porque el criminal es el transgresor, ¿no? Digo, es aquel que transgrede la ley. Vivimos en sociedades, en comunidades como es muy reglamentadas, muy normativizadas, y el criminal, el delincuente es aquel que traspasa esa línea roja, ¿no? Y siempre nos preguntamos, bueno, ¿cómo, por qué, no? ¿Qué lo ha impulsado, obviamente, a ello? Y por un lado sentimos una distancia muy grande, creemos que nosotros no seríamos capaces de cruzar esa línea, pero la novela negra también te lleva a preguntarte si en las circunstancias de ese personaje, situaciones por lo general desesperadas, ¿no? Tú Ujú. también serías capaz de, ¿no? de cruzar esa Esa línea línea, sí. roja, esa línea roja, ¿no? Pero bueno, se dice que la novela negra es la nueva novela social. Yo no creo que la novela negra haya, digamos, usurpado el lugar de la novela social, sigue habiendo novela social, pero sí que es verdad que es un mirador privilegiado la novela negra porque tiene un ángulo infinito, digamos, de entrada a la sociedad. Tú puedes analizar la novela negra en la sociedad desde el punto de vista político, económico, social, cultural, Si ¿no? eso comentas, que tratas muchos temas que a lo mejor que haces Mm, también que la gente al leerlo aprenda un poco sobre esos temas en cuestión que la novela negra siempre mete. O sea, se puede hablar de todo. O sea, una sí, cosa es el crimen, lo que centra, y luego ya todo alrededor, como claro. comentas, Sí. El crimen puede tener lugar, puede ser pasional, que digamos, claro. tener lugar en una habitación, un dormitorio, ¿vale? Pero los motivos no se acaban ahí, Mm, en aquella pareja y en aquel domicilio, sino que lo que ha llevado a aquello, es decir, abrir el foco, no ir elevando y elevando, y siempre hay un momento histórico, hay una sociedad, bueno, una serie de presiones, ¿no? Y ya digo, un contexto y un ambiente que explican aquello, ¿no? mm. Y bueno, esto Sí, vendría sí, a ser. pues muy bien. O sea, la verdad es que luego no he llegado todavía a esa parte, entonces, pero sé que según Mm, el índice hablas también de tanto de cine como de series. De hecho, he visto, me lo he leído y hay muchas mm. series que a Ujú, mí que me gustan y seguramente a casi todos los que estén ujú, escuchando esto, viendo esto, también les gusta. ¿Qué crees que... No, o sea, últimamente hay, de hecho, con el boom de las series, incluso más. O sea, ujú. ¿cuál crees que es la diferencia entre los dos formatos? O sea, ¿qué aporta las novelas o relatos y qué aporta una película o una serie? Ya. Bueno, la serie o la película obviamente ha de ir al grano, ¿no? Ujú, Es decir, no se puede detener en muchas sutilezas, ¿no? Por ejemplo, el cine normalmente no ha sido tan bueno, digamos, no tan perspicaz o no ha podido profundizar tanto en la psicología de los personajes, obviamente, como una novela, ¿no? En la novela tienes ahí 300, 400 páginas y tal ujú. para poder incidir más en la psicología. El interior de las personas, el cine o la televisión nunca ha podido llegar mucho a ellos. Siempre tenía un tratamiento, tenía importancia, pero tenía un tratamiento
superficial. Claro. Todo es muy rápido y todo es muy al grano en lo que es la imagen. Pero quisiera ampliar mi respuesta diciendo que yo creo por eso que tanto lo que son la literatura como las producciones audiovisuales también sufren un poco de los mismos problemas, ¿eh? Que creo que es la saturación del mercado. Es un tema que quería sacar a Justo, colación, ¿no? te lo iba a preguntar. ¿Sí? Bueno, Si pues no, si no crees perdona, que, pero si no crees que sí. está sobresaturado, hay de todo, o sea, hay muchísimos libros de novela negra, entre comillas, Mm. thrillers, películas, a todo, es demasiado... Sí, el mercado está, seamos sinceros, está Mm. saturadísimo. Es una pena porque hablo del mercado español ahora, por ejemplo. Sí, sí. Hemos sido poco escrupulosos, un poco rigurosos con la selección, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Pues el caso evidente de la novela nórdica, ¿no? Hemos Ujú, traducido, digo ahora, mirando el pasaporte, comento, y ujú. no mirando un poco las cualidades del libro, ¿no? Hemos importado todo lo nórdico sin preocuparnos a veces de si aquello tenía calidad o no. Y desde el momento en que se ve un nicho de mercado, pues bueno, todo el mundo, entiendo, ¿eh? Los editoriales estamos desesperados Ujú. por vender y un pelotazo, pero todo el mundo se ha volcado con la novela negra y hay una sobreabundancia. Esto, obviamente, ha tapado muchas propuestas de mérito interesantes que han quedado sepultadas en el alud. Y el mismo fenómeno también se ha trasladado, obviamente, Al al cine, mundo series. audiovisual, al cine, a Ujú. las series, que tenemos un montón de plataformas, todas deseosas de nutrir de contenidos sus parrillas y han fagocitado el género también, han bebido muchísimo del género negro, tanto de las ficciones como de los true crimes, ¿no? Y Ujú. ahí también hay que espigar, porque obviamente hay muchísima producción, algunas de altísimo mérito y otras pues más deficientes, ¿no? Sí, Y bueno, ahí es necesario cada vez más, siempre lo ha sido, ¿eh? Pero cada vez más es necesario la figura del periodista, el experto, especialista, gente también como tú que sepa pues, orientar, ¿no? Que sirva de prescriptor al lector o al consumidor de productos audiovisuales, porque aquello es una verdadera jungla y también acabas a veces viendo series, ¿no? Leyendo algo sí, que bueno, está por debajo de la calidad que deberíamos exigir, ¿eh? Pero que bueno, te tiras por ahí. claro. Pero o sea, tienes una oportunidad y al mismo tiempo es un problema, ¿no? Sí, porque además eso, yo tengo la sensación personal, yo como seguidor, como lector y seguidor de películas y el cine que me gusta mucho, que no llegas a todo, imposible, y encima estás viendo algo, no te está convenciendo tanto leyéndolo o tal, y dices, me estaré perdiendo otra cosa cuando estoy aquí con esto que a lo mejor no Claro. sé, y luego aparte luego está el tema de, pues sí, o sea, bueno, tú estás en un gran grupo editorial, pero sí, o sea, Sí. hay la maquinaria de publicidad de plataformas o grupos editoriales, Sí. pues es mucho más grande y hace que te llegue antes cosas que a lo mejor la calidad no es la que debería y hay otras cosas que se pierden, que de más calidad Mm. por tema... Claro, por eso hay que estar atento a las afinidades con Ujú, las colecciones, con las editoriales, ¿no? Hay editoriales pequeñas, por ejemplo, Sajalín, ¿no? ujú. Dirty Works, que Las de- normalmente su catálogo es bastante sí, impecable, la verdad, Dirty Works, publican la cosas verdad muy es buenas. que le hacen cosas muy bonitas y con su sello particular también. Aquí en cosas buenas. Ujú, Yo con la serie soy un poco benigno en el sentido de que le doy quizás más oportunidades que a la novela, ¿eh? Curiosamente. Quiero decir, a veces el piloto puede ser deslumbrante, pero muchas veces ujú. el piloto puede ser flojo, Sí, ¿no? Y luego arranca. Hay series que necesitan 2, 3, 4 capítulos para arrancar. Yo les suelo dar cierto margen y no tanto a la novela, porque la novela creo que no sé, creo que te ha de interesar de forma más inmediata. sí. Pero también te diré una cosa, creo que lo reflejo en el libro. Eh, Intentaré no enrollarme, pero dijo una vez uno de los mejores teóricos sobre novela negra, que era Ricardo Piglia, el autor argentino, que él Ujú, también era novelista de género, publicó algunas novelas con el comisario Croce. Él dirigió en su momento, hace muchos años, en Argentina, lo que era la serie negra, se llamaba también, como la sí, RBA. con Borges, ¿no? No, ¿No? Borges Ah, no. fue anterior. Borges Anterior, y ¿verdad? Bioy Anterior. Casares Eso. editaron para MC el Séptimo Círculo. Ujú. Borges y Casares se volcaron en autores ingleses, básicamente Ujú. porque Borges no le gustaba De verdad, eso lo comentas sí en el libro. Sí, Mm. pensaba que la novela americana era brutal, sanguinaria, y él como gran inteligencia, gran coco, que se ve en sus libros, le interesaba el enigma, el puzzle, el duelo de la inteligencia. Le interesaba el género negro, digamos, intelectual, como desafío del intelecto. Ujú. En cambio, Piglia fue el que abrió al lector argentino y por extensión al latinoamericano a los americanos, ¿no? A través de la colección Serie Negra, ¿vale?
Bueno, total, que Ricardo Piglia en Crítica y Ficción, que es un libro que no dejo de recomendar, que tiene muchos ensayos muy variados sobre literatura, publicado por Anagrama, Mm. tiene un 2 o 3 ensayos magníficos sobre novela negra. Y él habla de su experiencia cuando era editor y le llegaban a casa cajas, algo que luego he podido yo vivir desde la modestia, obviamente no me comparo, pero Sí, desde la sí. modestia, décadas después que él, cuando te llegan, le hablaba de cajas, ¿no? De libros ya publicados en Estados Unidos que él tenía que valorar si contratarlos o no y traducirlos para el público argentino. Bueno, él se pasó una temporada leyendo multitud de novelas. Y él decía, en cambio, que la novela negra, eh, la prueba de su validez, ¿vale? Era a partir de la segunda mitad. Decía que Mm. era, digamos, ¿no? Que era fácil que la introducción de los personajes, el motivo por el cual arrancaba la trama, el crimen y tal, era fácil hacerlo más o menos seductor y atrapar al lector, ¿no? Ahí Mm. era bastante fácil, pero en cuanto pasamos, digamos, a la segunda parte, cuando habías de empezar a unir los puntos, ¿vale? Explicar las motivaciones de los personajes, ahí es donde normalmente se desmoronaba, muchas veces, no, normalmente no, pero muchas veces se desmoronaba. Y también creo que la prueba de la efectividad de una novela negra o de su valía siempre empieza bastante más adelante. Y porque me pasa como lector también que me pasan muchas lectoras, novelas por mis manos, manuscritos, que se derrumban a partir de la página 100 o 150, Sí, cuando hasta entonces había estado muy atrapado, sí, ¿no? eso sí es verdad que pasa. Y entonces lo que hago es, obviamente, si la novela ya no me consigue atrapar, sabiendo que luego a las 150 puede derrumbarse, si ya no me consigue atrapar o interesar las primeras 50, la verdad es que no le suelo dar el beneficio de la duda, Mm. cosa que sí que hago con las producciones televisivas. Sí, bueno, Bueno, todo también este rollo era para sí, se llegar a esta necesita conclusión. menos tiempo. También te digo que yo últimamente prefiero las miniseries antes que series de... O sea, Vale. miniseries de 6 8 capítulos me Ujú. entran mejor. Y esto me viene bien al hilo de lo que comentas de tanto hablar. Cambiamos un poco tu Claro, faceta de escritor, pasamos a la de editor, que eres sí, editor de la serie negra de RBA. sí. Y te tiene que llegar un montón de libros. O sea, bueno, no sé cuántos libros podrás leer. Entonces, ¿cómo divides la parte del editor o sea, ¿tú sigues leyendo por placer? O casi no tienes tiempo? Sí. Poco, la verdad, porque además de mi faceta como editor que comentas, también soy periodista, pues mantengo Mm. el periodismo cultural ya un poco bajo mínimos, pero también hago crítica literaria para algún diario, bueno, La Mm. Vanguardia básicamente. Y bueno, el margen para salir del el género, quiere decir, para leer otras cosas por placer, Mm. es bajo. Lo que pasa es que muchas veces, mucho de lo que leo, como me apasiona el género negro, se da la feliz confluencia en que lo que leo por trabajo me acaba gustando. Y por ahí me llevo algunas recompensas de forma, bueno, bastante Y, habitual. O sea, no tengo vale, ninguna queja. bien, bien. Y cuando, una pregunta, duda que me sale, cuando recibís en la editorial manuscritos de nuevos, ¿tú te eliges quién quiere decir, pues mira, quiero leerme lo último de este? O sea, seréis un equipo, no Sí, leerás tú solo, ¿no? Me imagino, ¿no? tenemos muy pocos lectores, la verdad, porque Sí. tampoco publicamos tantos títulos, ¿de acuerdo? Mm. Entonces el equipo es pequeño. Yo básicamente me lo leo, casi todo me lo leo yo, pero sí que tengo un par o Vale. tres de lectores, no más. El Mm. filtrado lo hacemos un equipo muy Mm. reducido. Y no publico, obviamente, nada que no haya leído yo previamente. Y la verdad es que ya cuando llevas un tiempo en esto, ya tienes un poco una intuición de lo que te va a interesar y lo que va a encajar en tu catálogo y no. ¿No? Claro, Recibes sí. de los agentes, tal, el manuscrito, pero aparte mucha sinopsis, ¿no? Hay mucha información sobre el libro antes de leerlo. Y ahí es una pista por dónde van los tiros, ¿no? Y ya es un cribado importante cuando ves toda esa información, una sinopsis larga del libro y tal, si ves que te va a interesar o no. Claro, bueno, sí, también tenéis Mm, unos, o sea, sí que he visto que tampoco tenéis muchísimos, una cartera de autores enorme, tenéis un montón, claro, mm. pero os imagino que te van llegando lo nuevo de, no sé, Sí, luego de... sí. No, perdona, que luego cuenta obviamente que hay autores mascarón de proa, digamos, autores, bueno, que publican series y que son muy importantes para Mm. nosotros, que obviamente ese autor ya te ocupa un lugar al año, Claro, es claro. decir, porque tú vas a publicarla aquella serie, con la cual cosa tampoco tienes tantísimos espacios al final del año, ¿no? Entonces el cribado no es tan demoníaco ni tan problemático. Obviamente también estoy muy atento a lo que me recomiendan por ahí, gente que lee en inglés o en otros, Mm. otros idiomas, también a leer la prensa, ¿no? Las reseñas y tal. Y a partir de ahí te haces un poco una composición a veces del manuscrito, ¿no? Vale, pues te voy a hacer dos últimas preguntas y ya y Muy vamos bien. terminando. Una es,
el tema de leer en inglés. Por ejemplo, yo no he leído muy poco en inglés, pero siempre me he preguntado si es lo mismo leer a un autor en inglés, además tú eres también traductor, que Mm, traducido. Independientemente de que el trabajo de traductor me parece súper difícil, mm. ¿has leído la misma obra en inglés y en español? No, claro, se ha traducido, sí. Sí. Pero ¿crees No. que es exactamente lo mismo? Podemos afirmar que me he leído a Michael Connelly, por ejemplo, pero ¿te has leído de verdad a Michael Connelly o te has leído a la persona que ha traducido a Michael Connelly? O sea, Mm. siempre me lo he preguntado. O sea, no es... Claro, es una buena pregunta. Sí, hay mucho debate sobre esto, ¿no? Hay gente que dice que la traducción siempre es una traición. No, a mí me parece súper bien, que si no, no Eh, podríamos leer, o sea, no, realmente, no, por pero... supuesto, lo necesitamos, pero mm, siempre hay gente que traiciona en el sentido de que no, uno no se puede aproximar al texto original y tal. Yo creo que hay, bueno, buenísimos traductores. Obviamente mm, se pierde algo. No sé qué, es muy difícil definir qué se pierde, pero en el caso específico del género negro, yo creo mm, que se pierde poco. Así como yéndonos al otro extremo, ¿no? La poesía sí que me parece bastante claro. intraducible, ¿no? Hay una condensación del lenguaje, una polisemia, un adjetivo que a veces no está en otro idioma y tal. La novela negra lo que tiene bueno es que normalmente la prosa es bastante ¿no? accesible y tal, y por tanto no plantea complejísimos temas, ¿no? Problemas de traducción, ¿no? mm. No creo que se pierda mucho. Se gana algo, supongo, ganando el original, Puede que se leído el pierda un original. poco en el contexto cultural y social del país en el que, por ejemplo, si pasa en Estados Unidos, si tú no has Mm, estado nunca allí, tú tendrás solo tu mentalidad, o sea, tu imagen de lo que es Estados Unidos, de películas, de libros y tal, pero no es lo mismo que cuando te lees una novela mm, ya. que se ambienta en España, por ejemplo, que conoces la cultura y todo. Entonces, imagino que Mm. eso también era por ahí, es decir, más Lo que que sí la... mm. Sí, perdona, lo que sí me encuentro yo y todos los editores, yo no soy de ficción negra, ¿eh? También Sí, sí. la narrativa, digamos, más realista, más de otros géneros, es que sí que a veces hay barreras culturales que son insalvables. Mm, Se traduce, por ejemplo, poco del alemán, traducimos poco del alemán, por un ejemplo que me viene a la cabeza, incluso del italiano, que parece que ya estamos tan hermanados. No, hay poco de aquello, porque a veces para el lector español, ¿no? Entender ciertos códigos sociales, culturales, de sí. comportamiento y tradiciones son inaccesibles. Entonces, para un Camilleri en Italia hay 100.000 autores italianos que son tan localistas, regionalistas, Mm. que uno se pierde. Y lo mismo pasa, ya digo, por ejemplo, con Alemania. Me consta que a veces lees una novela en alemán y no coges los referentes. Entonces sí que hay ciertos problemas. Te lo digo yo que vivo aquí. Bueno, sí, pero O sea fíjate que que el alemán se traduce pocos en general, hay sí, es poco verdad. trasvase, No, no hay mucho hay muy autor poco. alemán. Hay muy poco, la verdad. El trasvase es básicamente, ¿no? Sí, que Anglosajón, cultural. Pero será porque hemos bebido mucho la cultura anglosajona. Imagino la tenemos más sí, interiorizada a través de interiorizada que la. las producciones y conectamos más con ella porque previamente colonizaron Mm. culturalmente, ¿no? De Claro, alguna sí. manera. Es lo Y que. los nórdicos practican una literatura, menos pienso en género negro, que nos atrae porque resalta lo cultural y lo atmosférico, pero que lo hacen próximo. Mm. De alguna manera consiguen hacernos lo próximo, ¿no? En el sentido de que, bueno, podemos entender lo que puede ser vivir en aquellos climas tan fríos, tan Sí, le da inhóspitos, tan sórdidos. más negrura, ¿no? Sí, al sí, relato, así. sí. Y la distancia, aunque sean muy diferentes, de alguna manera han conseguido despertar nuestro interés, pero porque tiene unas condiciones, ya dimos, climáticas, culturales, etcétera, muy atractivas. Quizás Muy que el bien. resto de literatura europea no pasa tanto, Claro. ¿no? Bueno, Pues nada, sí. muchas gracias. La última pregunta que te quiero Sí. hacer es, yo me aficioné al género negro por Philip Kerr. De hecho, fue por Bernie Gunther. Creo que es la única serie que tengo. Me faltan 2 libros por leer Ujú, de los 14 que publicó. ujú, Y quería saber, o sea, como publicáis vosotros, quería saber ujú. si tenéis pensado hacer algún tipo de edición especial de las 14 novelas o Bueno, algo. en plan, todas reunidas, todos en Sí, un algo super así, no estuche o algo sé. así. Es porque las Bueno, tengo divididas tengo de bolsillo en casa, aquí las tengo en digital y tal, y me gustaría algún día tener bueno. Son 14, ¿no? Sí, son 14 creo, sí. Ah, no sé, el 14, 15, 13, pero 14, por ahí 13, están. 14, 15 Sí, por ahí, sí. sí, por ahí están. Bueno, no hay plan ahora de hacer una super edición Mm. de todas, pero sí que tengo novedades al respecto de Philip Kerr, que es que lo Ah, empezamos a editar en bolsillo, ah, ¿vale? Ahora RBA mm, se lanza al bolsillo,
publicaremos en bolsillo sus obras, aparte en orden, ¿eh? También a Sí. veces es un problema que hay sellos, ¿no? Que empiezan por la quinta, luego saltan a la segunda, y no empezamos ya el mes que viene y empezaremos desde la 1 hasta la 13 o la 14. Todos los Ah, Lenny Gurtes los pues con, tendremos con en e- bolsillo. con eso me vale. Y también te digo una cosa, Sí. publicamos el último inédito adulto que queda de Philip Kerr, porque también pues, fue un autor juvenil Ujú. e infantil. Publicamos en breve, a ver qué mes era, creo que es mayo, La paz de Hitler, ¿vale? Que es un Mm. standalone que le hizo una novela independientemente de la serie, pero que bebe de esos ambientes, porque Ah, está vale, guay. ambientada en 1943, ¿no? En la conferencia de Teherán, al Mm. final de la Segunda Guerra Mundial, y tiene un personaje bastante similar a Ah, Gunther. O sea vale, que vale. esta seguro que tú y los fans de Sí, Kerr, sí. entre los cuales me sumo, lo disfrutaréis. Vale, pues muy bien, yo me lo apunto. Lo de con que sea de bolsillo me vale. O sea, y además si más Vale. o menos la estética es similar, todas, así Sí, quedan bien en la sí, estantería. sí, hay una uniformidad estética. Muy bien. Pues nada, Antonio, eso era. Muchísimas gracias por dedicar un ratillo de tu tiempo a pasarte por Ujú. aquí. Y de Gracias a paso a ti. hablar, a presentar Lo leo muy negro, que no lo leo bien ahora. Y No, ya te digo, ¿eh? me está gustando mucho lo poco que llevo. Sí que es verdad que no es un libro, no es una novela de leértelo de un atracón, pero te lo puedes hacer. De hecho, llevo yo en 5 días un 30%, que está... Ujú. Son Bueno, 400 páginas así, ¿no? sí, la idea también del libro no es lo que me dices tú, no es para leerlo de un tirón, sino que sirva un poco de manual, ¿no? Y de ir Mm, picoteando. Ahora me apetece leer más un retrato de un autor, ahora un poco de claro. historia, ahora Y de, anécdotas sobre... y de hecho me gusta porque el tipo de libros como el tuyo te descubre a la parte distinta de los autores que ya conoces y descubres autores nuevos, que eso siempre está bien cuando a alguien que le gusta mucho leer, que tiene mucho bagaje lector como tú, te recomienda a lectores, pues como me pasaba lo mismo con Paco Camarasa, por ejemplo, con su libro que tiene, Claro, que lo tienes ahí y dice, ah, pues mira, antes de leer por primera vez algún autor que él ha recomendado en el libro, siempre leo lo que él comentaba del autor ese para un poco entrar en contexto también. Eso se claro. agradece mucho. Otra de las funciones del libro, la has dado en el Mm, clave, ¿no? Ser un poco de guía o invitación al descubrimiento de nuevas voces que mm. se nos pueden haber escapado. O sea que también por ahí también es la intención del libro. Muy bien. Pues te deseo mucho éxito, tiene muy buena pinta y seguro que a los fans del género negro les va a encantar. Y Ujú. nada, pues muchísimas gracias tanto por el libro, por la entrevista y por el trabajo que haces en RBA, que también pues Bueno, a los seguidores nos gusta mucho. bueno, gracias a ti, ha sido un placer estar en el programa y muchísimas gracias, digo, por el interés y por haber prestado atención al libro. ¿Eh? Bueno, nada, a Un ti. fuerte abrazo. Un abrazo, cuídate. Hasta Gracias, luego. igualmente. Hasta luego. Pues hasta aquí la charla criminal con Antonio Lozano. ¿Qué te ha parecido? La verdad es que el libro, te lo digo, pinta súper... Bueno, pinta no, yo llevo un montón leído, casi la mitad, y está muy muy bien. Y vamos, yo lo veo que es imprescindible para todos los amantes del género negro en España para conocer autores, situaciones, la historia del género, ya sea de películas, de novelas. Así que muy chulo, muy chulo. Y yo muchas gracias Antonio por prestarse a pasar por aquí y le deseo mucho éxito, tanto con su libro como con la editorial, con RBA, con su trabajo ahí, porque si a él le va bien, quiere decir que a nosotros que tendremos buenas lecturas. Y nada más por hoy. Me despido hasta un próximo capítulo. Ya sabes que te puedes poner en contacto conmigo a través del email alex@alejandromorenosanchez.com o a través del formulario de contacto de la web o en los comentarios de iVoox o YouTube o en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde estoy más activo. Y nada más. Te emplazo hasta un próximo programa y hasta entonces, pues eso, lee, no seas criminal. Hasta luego.